Buenos días. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a hacer entonces un uso adecuado del tiempo. Último día, todo el mundo anda estresado, quiere salir al mediodía y con todas las cosas en orden. Tengo el gusto de presentarles al doctor Guillermo Ortega, quien hará la conferencia a continuación sobre nutrientes, antioxidantes y embarazo. El doctor Ortega es bacteriólogo de la Universidad del Valle, candidato a doctor en bioquímica y nutrición, profesor de la Universidad Javeriana e investigador del grupo de nutrición de la Universidad del Valle. Inicialmente tenemos unos 40 minutos de aquí hasta las 9:10 y si hay tiempo al final de la exposición, pues daremos paso a algunas preguntas por parte del público. Doctor Ortega, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este evento de la Asociación Colombiana de Farmacología. Muchas gracias a ustedes por haber madrugado y estar aquí un lunes festivo tan temprano. Bueno, en el día de hoy yo voy a darles una charla sobre micronutrientes, antioxidantes y embarazo. Básicamente porque es la temática que maneja el grupo de nutrición de la Universidad del Valle en este momento, relacionada con la gestación. Para iniciar tenemos que definir por qué micronutrientes, antioxidantes y embarazo. Y para eso tenemos que tener claros algunos conceptos que son básicos del desarrollo metabólico de cualquier organismo. Normalmente las células están expuestas a la producción de radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno son producto del metabolismo de diferentes vías. Normalmente nosotros podemos considerar la principal vía de producción de radicales libres de oxígeno la mitocondria, producto de la cadena de transporte de electrones, en la cual el oxígeno es reducido parcialmente. Recuerden que para que el oxígeno sea reducido por completo debe recibir 4 electrones. Sin embargo, en algunos de los complejos puede ocurrir una reducción parcial. Eso genera las especies reactivas de oxígeno o radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno tienen una propiedad que los hace muy peligrosos, y es que al tener un electrón desapareado se pueden pegar a cualquier biomolécula. Pueden modificar ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, etc. Sin embargo, esa producción de radicales libres de oxígeno es basal, es decir, constantemente estamos produciendo un porcentaje entre el 1 al 2% del oxígeno que respiramos se está convirtiendo en radicales libres de oxígeno. Como les decía, las principales fuentes van a ser la mitocondria en la cadena de transporte de electrones, algunas autooxidaciones de donadores de electrones que no necesariamente hacen parte de la mitocondria, enzimas como la óxido nítrico sintasa, que es fundamental para la producción de óxido nítrico y procesos como la vasodilatación. Va a estar inducido también por algunos contaminantes ambientales, especialmente metales pesados, que obviamente van a interferir con algunos procesos enzimáticos. El tabaquismo, la radiación con rayos ultravioleta, rayos X, pueden también inducir la producción de radicales libres de oxígeno. Sin embargo, como les comentaba, esa producción es basal. Normalmente nuestras células están acostumbradas a esa producción basal de radicales libres de oxígeno. ¿Y cómo es que los toleramos? Básicamente porque también se ha desarrollado, la célula ha adoptado, una serie de mecanismos antioxidantes, es decir, que van a permitir eliminar esos radicales libres en la medida que se van produciendo. Los principales sistemas antioxidantes van a estar formados por enzimas y por micronutrientes, que son las famosas las que se conocen como vitaminas antioxidantes. Dentro de las enzimas que van a tener esa propiedad vamos a tener la superoxidimutasa, la catalasa, glutatión peroxidata, glutatión reductasa, etc. Es una gran cantidad de enzimas que directamente van a neutralizar esas especies reactivas. Hay otros antioxidantes que actúan de manera indirecta, es decir, previniendo la producción de radicales libres, ya no neutralizándolos, sino previniendo. Y ahí aparecen proteínas como la ceroplasmina, la ferritina, la transferrina. ¿Qué es lo que van a hacer estas proteínas? Van a quelar metales de transición, como hierro, cobre, que están involucrados en la producción no enzimática de radicales libres. Es decir, vamos a tener proteínas que neutralizan directamente esos radicales y proteínas que van a evitar su formación a través de la quelación de metales de transición.
En el otro lado vamos a tener las vitaminas, los micronutrientes. Esos micronutrientes entonces tienen diferentes modalidades para controlar las especies reactivas de oxígeno. Una de ellas es reaccionar directamente con ellos. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, como las especies reactivas de oxígeno tienen un electrón desapareado, las vitaminas antioxidantes lo que van a hacer es donarle un electrón. Cuando le donan ese electrón, ya la especie reactiva queda neutralizada, queda con sus 2 electrones. Cuando eso ocurre, las vitaminas normalmente también se convierten en especies reactivas de oxígeno, en radicales libres. Pero a diferencia de los radicales libres que se producen normalmente en el metabolismo, esas vitaminas son muy estables de esa manera. Pueden tolerar ese electrón desapareado y no van a reaccionar con otras biomoléculas. Dentro de esas tenemos la vitamina C y vitamina E, que son las más conocidas y las más usadas en la actualidad. Tenemos la bilirrubina, el glutatión reducido y el NADPH. Todas estas moléculas entonces siempre están reunidas para neutralizar las especies reactivas de oxígeno que se están produciendo, que normalmente van del 1 al 2% del oxígeno que nosotros estamos tomando. Estos radicales libres de oxígeno tienen otra función fundamental. No solamente se producen para generar daño o destruir algunas biomoléculas, sino que también estas especies reactivas de oxígeno tienen la propiedad de ser moléculas de señalización. Es decir, pueden activar proteínas, pueden activar la expresión de genes. Y a eso lo vamos a llamar la modulación redox. Básicamente eso va a explicar el hecho de que en algunos momentos nosotros vamos a producir una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y en otras muy pocas. Ese balance va a ser mantenido entonces entre esto que van a ser los sistemas antioxidantes y estas que van a ser las fuentes que van a mantener la producción de radicales libres de oxígeno. Cuando yo tengo un desbalance que normalmente va hacia este lado, hacia que se produzcan más especies reactivas de oxígeno, yo voy a hablar de que estoy en un estado de estrés oxidativo. La definición parece muy sencilla, pero en la práctica es muy difícil definir un estado de estrés oxidativo. Es mucho más fácil definirlo bajo condiciones controladas. Pero siempre tengan en cuenta que cuando yo les mencione estrés oxidativo, estamos hablando de una hiperproducción de radicales libres de oxígeno. Es decir, hay una gran cantidad de esto y los sistemas antioxidantes no son capaces de mantener a raya los radicales libres. Esos radicales libres, como les comentaba, son señales, pueden activar vías metabólicas, inactivar genes, etc. Y también tienen la parte dañina, y es que pueden modificar las biomoléculas, lípidos, proteínas, ADN. ¿Por qué entonces estamos hablando de micronutrientes, antioxidantes y embarazo? Bueno, porque el embarazo es considerado un estado prooxidante, en el cual se aumenta la capacidad metabólica a expensas básicamente de la placenta, y lo que se ha encontrado es que a medida que transcurre el embarazo, se aumenta esa producción de especies reactivas de oxígeno. Este es un estudio longitudinal de mujeres embarazadas, en las cuales ustedes pueden ver en el eje Y las concentraciones de marcadores de estrés oxidativo, de daño oxidativo. Una claridad, nosotros no podemos medir directamente los radicales libres de oxígeno. Son especies que se producen muy rápido y también se están pegando a otras biomoléculas. Es muy difícil detectarlo. ¿Qué detectamos entonces? Los productos modificados por las reacciones de esos radicales libres. Entonces, si van a modificar el ADN, vamos a detectar productos de esa modificación. Si vamos a detectar daño en lípidos, vamos a ver los productos de ese daño. En este caso, nosotros estamos viendo en el eje Y un producto de modificaciones radicales libres de oxígeno, que es la 8-hidroxiguanosina. Esto me está indicando, cuando se eleva esa concentración, me está indicando que efectivamente hay un daño oxidativo a nivel del ADN. Mientras que aquí estamos mirando las concentraciones de un subproducto de la modificación de lípidos como el ácido araquidónico. Entonces, este va a ser el F2 isoprostano, que es una molécula
que es considerada la molécula más sensible para medir daño oxidativo. No existe un marcador que me diga a mí con 100% de seguridad el daño, el estrés oxidativo a nivel sistémico. Sin embargo, se considera que esta molécula es la más sensible hasta ahora descubierta. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que paulatinamente, conforme van transcurriendo las semanas de gestación, se va incrementando los radicales, la producción de estas moléculas modificadas. Es decir, daño en el ADN y una mayor producción de estos F2 isoprostanos que me están indicando un daño a nivel de, básicamente, membranas. Por eso, este y otros estudios han mostrado que paulatinamente hay un incremento moderado. Hay que tener claro que no es un incremento exagerado de la producción de especies reactivas, se considera que es un incremento moderado. Y conforme se va incrementando este estrés oxidativo, también se ha detectado que se aumenta una propiedad del suero, que es la capacidad antioxidante total. Entonces ustedes están viendo aquí una gráfica que muestra que efectivamente si se aumenta la producción de esos intermediarios o productos de modificación de los radicales libres de oxígeno, también se va a incrementar la capacidad antioxidante total, lo cual indica que hay una respuesta de los tejidos para neutralizar esa exagerada o esa producción mayor de especies reactivas de oxígeno. Por eso les digo que el embarazo per se es considerado un estado prooxidante. ¿Desde cuándo comienza a aparecer entonces la producción de radicales libres de oxígeno durante el embarazo? Bueno, hay pocos estudios que hayan mostrado la producción de especies reactivas de oxígeno y su génesis temprana durante el embarazo. Sin embargo, lo que se cree actualmente es que eso coincide básicamente cuando se establece la circulación entre el feto y la madre. Se considera que alrededor de la semana 10 a la 12, cuando se incrementa la tensión de oxígeno a nivel de la placenta, comienza a haber una gran producción de radicales libres de oxígeno. En esta diapositiva, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver básicamente el aumento de moléculas antioxidantes. Recuerden, cuando se aumenta una molécula antioxidante, eso me está indicando indirectamente que lo que está ocurriendo es una mayor producción de radicales libres de oxígeno. Entonces nosotros podemos ver que a medida que transcurre el embarazo, se aumenta la producción de glutatión, que es una sustancia reductora. Se va a aumentar la producción de la actividad de la catalasa y la actividad de la superoxidimutasa. Nuevamente, estas son enzimas que van a controlar los radicales libres de oxígeno. Entonces se considera en la actualidad que conforme va aumentando la irrigación sanguínea y el aumento de la tensión de oxígeno en el feto y en la placenta, se va aumentando también los radicales libres de oxígeno. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de esos radicales libres de oxígeno durante la gestación? Se considera en la actualidad que la mayor parte de esos radicales libres de oxígeno van a provenir de la placenta, fundamentalmente del sincitio trofoblasto, que es la parte celular de la placenta encargada del transporte y el intercambio gaseoso y eliminación de desechos durante la gestación. Diferentes modelos han propuesto que el estrés oxidativo generado durante el embarazo por la placenta puede venir por diferentes moléculas inductoras. Una de ellas puede ser el exceso de glucosa. Efectivamente, cuando se presentan diabetes gestacional, esos marcadores de estrés oxidativo se incrementan aún más. Por procesos de isquemia, reperfusión, que son básicos en el desarrollo de la placenta. Normalmente la placenta está sometida no a un flujo continuo, sino a un flujo irregular que va a producir isquemia y reperfusión, y eso va a activar vías metabólicas que me llevan a la producción de radicales libres de oxígeno. Algunos factores de crecimiento y citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, ha sido involucrado también en una mayor producción de esos radicales. Y toxinas, drogas, también tienen capacidad, como la talidomida, se ha encontrado que pueden aumentar
fuertemente la producción de radicales libres de oxígeno. Pero al interior de la célula, ¿de dónde se van a producir? Del sincitiotrofoblasto, que no lo podríamos definir como una célula individual, sino como la unión de múltiples células que forman toda una interfase entre la sangre materna y la sangre fetal. Entonces, una de las principales productoras va a ser el citocromo P450, que es muy activo en estas células. ¿Por qué? Porque estas células normalmente están produciendo una gran cantidad de progestágenos y a través de este sistema, el citocromo P450, en el cual se está haciendo esteroidogénesis. Entonces, normalmente esta enzima está este complejo está activo muy fuertemente en estas células. La NADPH oxidasa, que es una enzima que normalmente se activa vía factores moduladores como hormonas o citoquinas, también puede activarse y es expresada en estas células. La xantina oxidasa, que es una enzima encargada de la producción final de ácido úrico a partir de la xantina, en ese proceso, en esa conversión, produce especies reactivas de oxígeno. Y como les comentaba al inicio, la mitocondria. Básicamente porque una buena parte del oxígeno que se utiliza para recibir los electrones en la cadena de transporte es convertido en especies reactivas. Pero esos radicales libres de oxígeno van a tener múltiples efectos. Uno de ellos puede ser la activación de canales que van a promover la liberación de calcio al interior de esa célula. Este calcio indirectamente puede conducir a un mayor grado o un estado proapoptótico, al igual que el daño mitocondrial por las especies reactivas de oxígeno. También puede activar factores de transcripción que están involucrados en procesos inflamatorios. Entonces se ha observado que bajo estas circunstancias el sincicio comienza a liberar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias. Adicionalmente, esas especies reactivas de oxígeno pueden llevar a la disminución de la proliferación celular. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que una moderada producción pueden llevar a que, por el contrario, se aumente la proliferación. Entonces, es encontrar un balance entre cuánto se produce de esas especies reactivas de oxígeno para modular una función en particular. Entonces estos radicales libres producidos durante la gestación van a tener como dos caras. Cuando se producen en el momento indicado, en las concentraciones adecuadas, pueden promover efectos benéficos como la angiogénesis y la proliferación del citotrofoblasto. Eso se ha visto especialmente en las primeras semanas de gestación, básicamente el primer trimestre. Sin embargo, cuando se producen en excesiva cantidad, pueden generar una degeneración más rápida del sincitio, apoptosis y además una disminución de la respuesta vascular placentaria. Por eso los radicales libres de oxígeno han sido objeto de mucha atención durante el embarazo, porque se cree que muchas de las complicaciones vasculares relacionadas con el embarazo están mediadas por las especies reactivas de oxígeno. Algunos estudios han correlacionado los marcadores de estrés oxidativo. Ustedes pueden ver aquí que estamos hablando del F2-isoprostano. Nuevamente les digo, es el mejor marcador de estrés oxidativo que existe en el momento. Y se correlacionan con diferentes variables. Ustedes pueden ver que a mayor producción de estos F2-isoprostanos, el producto en el feto, el peso al nacer, es menor. Entonces se cree que probablemente esto esté relacionado con un mal funcionamiento placentario. Si uno ve la correlación entre los F2-isoprostanos y las semanas de gestación, a menor cantidad de F2-isoprostanos es mayor la edad gestacional. Va a ocurrir una relación directa, o hemos encontrado una relación directa con la presión sistólica de la madre y también con la presión diastólica. Lo interesante es que estas medidas fueron realizadas en fluido amniótico, en líquido amniótico, y se realizaron en el segundo trimestre de la gestación.
Por eso en la actualidad muchos estudios tratan como de validar esas concentraciones de marcadores de estrés oxidativo como predictores de riesgo para alguna de estas enfermedades vasculares del embarazo. Aquí podemos ver la correlación o la asociación entre los marcadores, entre la concentración de F2 isoprostanos y algunas patologías del embarazo. Entonces podemos ver aquí el control, y estos serían mujeres que desarrollaron preeclampsia, antes de desarrollar preeclampsia. Recuerden que estas medidas fueron tomadas en el segundo trimestre de gestación. Cuando se toma también el retardo, retardo en el crecimiento intrauterino más preeclampsia, uno observa que los niveles de F2 isoprostanos son aún más elevados. Entonces esto por así decirlo, esto refuerza la idea de que los radicales libres de oxígeno están involucrados en esas patologías. Y algunos han propuesto que efectivamente controlar los niveles de estrés oxidativo o la producción de radicales libres de oxígeno podría convertirse en una terapia para prevenir estas enfermedades, mediadas, entre comillas, por radicales libres de oxígeno. Entonces aquí vemos un modelo que propone que paulatinamente, efectivamente, las especies reactivas de oxígeno se elevan conforme avanza el embarazo. Que en el modelo de preeclampsia, esas especies de reactivas de oxígeno se disparan en la mitad de la gestación, aumentando el riesgo de desarrollar preeclampsia. Y que intervenciones tempranas, básicamente con antioxidantes, podrían prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Este modelo se basa en una evidencia que hasta el momento en que sale era poco fuerte y que luego, lamentablemente, cayó. Uno de los primeros estudios en usar micronutrientes antioxidantes para la prevención de la preeclampsia, aunque este estudio no tenía como objetivo principal reducción de preeclampsia y el cálculo del tamaño de muestra no fue hecho para eso. Sin embargo, posteriores investigadores tomaron esto como base para utilizar antioxidantes en prevención de preeclampsia. Entonces este es el estudio de la doctora Campbell, en el cual ella suministra a mujeres embarazadas con riesgo de desarrollar preeclampsia dosis muy elevadas de vitamina C y vitamina E, que son las principales vitaminas antioxidantes que se han utilizado durante la gestación. Ella usó en este estudio alrededor de 1000 miligramos de vitamina C diaria, combinado con 400 unidades internacionales de vitamina E en forma de tocoferol. Sus resultados muestran que efectivamente en el grupo intervenido hay una menor frecuencia de mujeres que desarrollan desórdenes hipertensivos, preeclampsia severa, leve y moderada. Si ustedes miran, su N se podría considerar apropiado. Sin embargo, nuevamente esto fue diseñado para ver el efecto de la complementación con estas vitaminas para modificar unos factores bioquímicos, no para ver la efectividad en la prevención de preeclampsia y desórdenes hipertensivos del embarazo. ¿Qué encuentra ella? Ella encuentra efectivamente que hay una modulación de factor angiogénico placentario, que básicamente lo que hace es aumentar la angiogénesis de la placenta y por eso tendría un efecto benéfico. Entonces podemos ver aquí el grupo control que recibe un placebo y este sería el grupo suplementado con vitamina E y vitamina C. Y ella encuentra efectivamente que al final de la gestación el grupo suplementado produce más de este factor placentario. Es decir, podría tener un mejor funcionamiento vascular esa placenta. Adicionalmente, encuentra que se disminuye la concentración de un receptor soluble, que es el SFLT. Este receptor soluble es muy importante porque lo que va a hacer es que cuando circula, él se va a pegar a un factor de crecimiento, el factor de crecimiento
vascular, el BFG. Y hasta ese momento este factor, este receptor, se considera un predictor de preeclampsia. Es decir, tener más de este factor implicaba un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Y ella encuentra efectivamente que en el grupo intervenido se produce una menor liberación de ese factor. Por lo tanto, va a haber una mayor biodisponibilidad de los factores proangiogénicos. Esto nuevamente les comento, el estudio fue realizado básicamente para modular estos factores, no fue hecho para reducir preeclampsia. Sin embargo, se tomó como base para que posteriores ensayos clínicos verificaran si efectivamente la suplementación con estos micronutrientes antioxidantes tenía efecto durante la gestación. Otro estudio que le sigue en temporalidad al anterior encuentra efectivamente que la suplementación con micronutrientes antioxidantes, en este caso múltiple, en el anterior solamente se estaba dando vitamina C y vitamina E en excesivas cantidades. En este se trata de usar concentraciones moderadas de algunos micronutrientes antioxidantes, aunque no todos tienen esa propiedad en esta, de esta suplementación. Él encuentra efectivamente que hay una reducción significativa del riesgo para preeclampsia. Si ustedes ven, el tamaño de muestra de este estudio es muy pequeño, 29 y 31 en los controles. Algo que este estudio comenta y es fundamental es que categoriza los sujetos que va a intervenir. ¿Cómo los va a clasificar? Básicamente les va a medir su capacidad antioxidante antes de intervenir. Entonces miden la actividad de una enzima que se puede medir en plasma y es la superóxido dismutasa. De esa manera, las que tenían una baja concentración de superóxido dismutasa o una baja actividad de esta enzima van a clasificar para entrar a este estudio. O sea que bajo estas circunstancias se considera que las embarazadas que hacen parte de este estudio son embarazadas de alto riesgo para desórdenes hipertensivos. Bueno, después de este estudio surgen la inquietud de grandes ensayos clínicos para verificar la efectividad de lo que hasta el momento la doctora Campbell había hallado años atrás. Entonces, en este estudio se toman 1877 mujeres, se aleatorizan a dos grupos y nuevamente se repite el mismo protocolo de la doctora Campbell, con una diferencia. La doctora Campbell tomaba mujeres que estaban en riesgo de desarrollar preeclampsia. Nuevamente porque ella medía el factor soluble que se une a los factores proangiogénicos. En cambio, en este estudio, básicamente se toman mujeres, mujeres sanas y se toman mujeres multíparas y primíparas. Cuando se mira la dosis, es la misma, 100.000 miligramos de vitamina C, 400 unidades internacionales de tocoferol. Y si uno mira la relación o la frecuencia de preeclampsia en los dos grupos, uno encuentra que efectivamente no hay ninguna diferencia. Posteriores críticas hablaban de un mal diseño, de que efectivamente la población no estaba en riesgo y que esto probablemente había enmascarado el efecto de esta suplementación. La Organización Mundial de la Salud realiza un ensayo multicéntrico que comienza en el 2004 y termina alrededor del 2007, básicamente en 4 países, que incluye Perú, India, Suráfrica, se me olvida el cuarto, pero la idea de este estudio era básicamente ensayar esa complementación con micronutrientes en mujeres que estaban en alto riesgo, porque eran mujeres que tenían un bajo estatus socioeconómico y una baja calidad nutricional.
Y efectivamente evalúan nuevamente el efecto de esta complementación y encuentran que no hay diferencia entre ser complementado con estos micronutrientes o no para prevenir preeclampsia y otros desórdenes hipertensivos. La conclusión de ellos es efectivamente que la vitamina C y E a esas dosis no previene la preeclampsia. Este es otro estudio realizado en Inglaterra, en el cual nuevamente se prueba el protocolo para ver si funciona o no la complementación. Pero su conclusión fue más allá aún de la simple conclusión de que no había un efecto. Ellos encontraron que especialmente en mujeres diabéticas, mujeres que desarrollaron diabetes gestacional, la complementación con micronutrientes antioxidantes lo que hace es aumentar el nacimiento de bebés con bajo peso. Aquí se comienzan a evidenciar algunos efectos colaterales de esa suplementación con altas concentraciones de antioxidantes. Por último, tenemos este estudio que se realiza en mujeres australianas y en mujeres neozelandesas, y en las cuales vuelve y se aplica el mismo protocolo. Aquí encuentran, además de que se producen bajo peso al nacer, van a encontrar que la complementación con micronutrientes antioxidantes en esas dosis, vitamina C y vitamina E, aumenta la ruptura prematura de membranas y adicionalmente va a generar partos pretérminos. También encuentran una mayor frecuencia de pérdidas o mortinatos en el grupo suplementado. En conclusión, todos estos ensayos clínicos han mostrado en los últimos años que suplementar con vitamina C y vitamina E a esas dosis no previene los desórdenes vasculares del embarazo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que está funcionando mal? Se supone que durante estos desórdenes hipertensivos hay una hiperproducción de especies reactivas. Se considera que es un estado prooxidante. Entonces, hay varias opciones para responder esa pregunta. La primera es que definitivamente los radicales libres, el estrés oxidativo, no están en la vía de causalidad de estas enfermedades. Y son más bien indicadores de la enfermedad y no causantes. Esto contradice muchos de los modelos animales que han sido utilizados para explicar la fisiopatología de la preeclampsia, en la cual se ve que los radicales libres tienen un efecto sobre el desarrollo de la enfermedad. Otra pregunta que dejan estos estudios es el tiempo en el que se suministran los antioxidantes. Cuando comenzó la doctora Campbell, ella comenzó en la semana 16 desde la semana 16 a la 24 de gestación. Posteriormente, los últimos estudios que yo les estaba mostrando comenzaron a suplementar cada vez más temprano. El último terminó suplementando comenzando en la semana 8 a la 12. Entonces eso indicaría que efectivamente suplementar más temprano con micronutrientes antioxidantes no necesariamente disminuye el riesgo para estas enfermedades. La otra opción es que solo algunos subgrupos de la población son susceptibles al tratamiento. Como les mostraba en el estudio pequeño, parece ser efectivo este tratamiento en mujeres que ya tienen reducida su capacidad antioxidante o tienen per se una mayor producción de radicales libres de oxígeno. Sin embargo, aún no hay estudios sobre eso. La otra opción es que los antioxidantes utilizados son inapropiados. Normalmente se ha dado una gran fuerza al uso de vitamina E y vitamina C como los únicos antioxidantes o los principales antioxidantes capaces de neutralizar esos radicales. Sin embargo, cada vez hay mayor evidencia que otros micronutrientes
pueden modular efectivamente los radicales libres de oxígeno. Y aquí yo incluyo la nicotinamida, que fue redescubierta como un antioxidante recientemente, selenio, el zinc, el ácido fólico, que lo hace indirectamente, hormonas como la melatonina, que inducen una mayor capacidad antioxidante y pueden reaccionar con los radicales libres, flavonoides, básicamente isoflavonas, que tienen un efecto antioxidante potente, el resveratrol, que ahora está muy de moda, aunque la verdad estudios en humanos son muy pocos que tengan realmente confiabilidad, y los tocotrienoles, que aunque son derivados de la vitamina E, o hacen parte de la vitamina E, no han sido utilizados en estas pruebas. Siempre se ha usado básicamente el alfa-tocoferol. La otra opción es que las dosis empleadas no son apropiadas para reducir el riesgo. Como les comentaba, se han usado dosis excesivas. Y cuando uno va a documentar el por qué se usan esas dosis, por qué se usan 1000 miligramos de vitamina C y por qué se usan 400 unidades internacionales de vitamina E, per se no tenemos una base sólida para decir que esas son las dosis que van a modificar el estrés oxidativo. No hay unas bases fisiológicas para decir que esas dosis son las adecuadas. Por eso a continuación yo les voy a mostrar algunos estudios que tratan de darnos un poco más de claridad con respecto a la dosis respuesta de estos micronutrientes, entre comillas antioxidantes, en diferentes sistemas. Para casi todos, si yo les preguntara a ustedes si la vitamina C es antioxidante, creo que la mayoría de ustedes la conocen por eso. Y algunos me van a decir que va a estar relacionada básicamente con la prevención de la gripe, aunque tampoco hay ensayos que concluyan efectivamente que tenga ese valor, pero casi nadie va a tener la idea de que la vitamina C también es un prooxidante, es decir, es una molécula que incentiva la generación de radicales libres de oxígeno. El primer artículo en mostrar eso aparece en la revista Nature en 1998. ¿Qué hacen ellos? Toman sujetos sanos a los cuales les van a medir básicamente metabolitos modificados por radicales libres de oxígeno en el ADN. Entonces aquí vemos bases nitrogenadas modificadas como la 8-oxoguanina y la 8-oxoadenina. Toman los sujetos, les dan placebo y les siguen los niveles por 6 semanas después de la línea base, y luego les someten a la complementación con micronutrientes, básicamente con vitamina C, a una dosis de 500 miligramos por día, aquella que consumimos o compramos fácilmente en una farmacia. ¿Ellos qué encuentran? Encuentran que efectivamente hay una elevación del daño en la 8-oxoadenina. Y ahí surge por primera vez el concepto de que la vitamina C puede actuar como un prooxidante. Cuando aparece este artículo se armó un gran revuelo porque hubo toda una serie de críticas a la metodología empleada, que efectivamente la medición de esos analitos no había sido la adecuada. Pues bien, años después aparece un artículo que encuentra que la vitamina C genera peróxido de hidrógeno en elevadas cantidades cuando se encuentra en el fluido extracelular. Y lo más paradójico de todo es que aunque se produzca ese estrés oxidativo, esas especies reactivas en el fluido extracelular no son detectables a nivel plasmático, indicando que puede haber estrés oxidativo local generado por esta vitamina sin que necesariamente se pueda detectar por los marcadores convencionales. El objetivo de este artículo era básicamente proveer una vía para eliminar células cancerígenas, porque las células cancerígenas son muy sensibles al peróxido de hidrógeno. Y se había encontrado en algunos estudios o en algunas publicaciones que el consumo de vitamina C reducía o mejoraba el tratamiento contra algunos tumores.
Ahora se sabe que parte de ese efecto de la vitamina C está mediado por una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y fundamentalmente del peróxido de hidrógeno. ¿Cómo hace eso la vitamina C? En este modelo se propone que el ácido ascórbico en elevadas concentraciones puede reducir el hierro férrico y pasarlo a hierro ferroso. Ese hierro ferroso puede reducir el oxígeno molecular y producir este radical libre, que es el que comúnmente se produce en la mitocondria, que es el anión superóxido. Este anión superóxido luego es tomado por una enzima que no aparece aquí, que es la superóxido dismutasa, y va a generar peróxido de hidrógeno. Estos dos estudios muestran efectivamente que aunque la vitamina C pueda ser antioxidante, también bajo ciertas condiciones puede convertirse en un agente prooxidante, generador de radicales libres de oxígeno. Este es otro ejemplo que quiero mostrarles sobre el uso de concentraciones elevadas de estos micronutrientes antioxidantes y la producción de radicales libres. En este estudio se usan básicamente cobayos que son suplementados crónicamente con vitamina C y vitamina E. ¿Por qué se escogen cobayos? Básicamente porque es de los pocos modelos de mamífero que no producen su propio ácido ascórbico. La mayoría de mamíferos que pueblan la Tierra pueden producir su propia vitamina C, excepto los cobayos, nosotros y algunos primates. Entonces en este modelo lo que uno observa es que el efecto de la suplementación con elevadas concentraciones de estas vitaminas va a generar una mayor producción de radicales libres de oxígeno a nivel de la vasculatura. Entonces aquí podemos ver las diferencias en la producción de esos radicales. Este sería el cobayo que no fue suplementado y este sería el cobayo suplementado con las vitaminas. Nosotros podemos ver aquí, ustedes pueden ver la fluorescencia roja, me está indicando los sitios en los cuales se está produciendo esas especies reactivas de oxígeno. Adicionalmente se encuentra que la suplementación con estas vitaminas en esas dosis lo que va a hacer también es reducir la expresión de una enzima que es fundamental para mantener la función vascular, que es la óxido nítrico sintasa. Podemos ver su efecto con respecto al control. Y también hay un daño por estrés oxidativo de esa enzima, básicamente modificaciones por radicales libres. Toda esta evidencia muestra efectivamente que consumir vitaminas antioxidantes no necesariamente a dosis elevadas implica que yo voy a reducir el estrés oxidativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa durante el embarazo con estas vitaminas? A medida que estos ensayos clínicos comenzaron a dar información de la poca efectividad de las vitaminas antioxidantes C y E sobre la prevención de preeclampsia y desórdenes hipertensivos del embarazo, comenzaron también a hacerse estudios in vitro para ver el efecto de esas vitaminas. Este es un estudio que se hace sobre sin sitio trofoblastos, cultivos de explantes de placenta, y en los cuales se suplementa con vitaminas y se hacen dos tratamientos. Aquí podemos ver el explante cultivado al 8% de oxígeno, que es más o menos el porcentaje de oxígeno al cual está sometido la placenta durante la mayor parte de la gestación, y el mismo porcentaje de oxígeno pero con vitamina C y vitamina E. Uno observa que en este caso lo que se está midiendo es básicamente la apoptosis de esa placenta, de esas células. Se observa que cuando se suministra bajo esa tensión de oxígeno vitaminas, hay una reducción moderada de la apoptosis, casi que imperceptible. Pero cuando se hace un tratamiento adicional, se hace hipoxia reoxigenación, que se cree que es lo más cercano a los procesos fisiológicos a los cuales está sometida la placenta,
se encuentra que ahora las vitaminas se convierten en proapoptóticas. Es decir, cuando se suplementa bajo estas condiciones, las vitaminas van a aumentar la fragmentación, en este caso medido por túnel, del ADN. Es una de las primeras estudios in vitro que muestra que estas vitaminas pueden afectar la función placentaria, dependiendo de las condiciones de oxígeno. Otros estudios in vitro han mostrado que la combinación que vitamina C, vitamina E o su combinación pueden modular la secreción de hormonas por parte de la placenta. Aquí vemos entonces básicamente la secreción de la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona fundamental para el funcionamiento placentario y también para el funcionamiento vascular durante la gestación. Y aquí vemos la producción o secreción del factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor proinflamatorio. Entonces lo que se observa aquí es efectivamente que cuando se aumentan las dosis o se combinan la vitamina C y la vitamina E, afectan la producción de gonadotropina coriónica, bajan o reducen su producción. Mientras que por el contrario, aumentan la producción del TNF, del factor de necrosis tumoral alfa, lo cual indica que también tienen capacidad de modular la secreción hormonal por parte de la placenta. Y esto lleva a algo que ya es viejo, pero nuevamente cobra vigencia, y es a un modelo de hórmesis, en el cual tanto tener una deprivación de nutrientes, en este caso un bajo consumo de micronutrientes antioxidantes, como también un excesivo consumo de nutrientes antioxidantes, puede llevar a procesos patológicos en las células, indicando que efectivamente lo que se debe buscar es encontrar un punto medio, un punto que definitivamente todavía no conocemos a nivel de los micronutrientes antioxidantes. ¿Cuál es el punto medio en el cual se pueda obtener el mayor beneficio para el embarazo? 5 minutos. Bueno, la otra pregunta que ha surgido es, ¿afectan los antioxidantes el desarrollo fetal y el desarrollo postnatal? Y es tal vez en la línea que para mí tiene un futuro muy promisorio en la prevención de enfermedades a partir de la gestación. Nuevamente, la mayor parte de la información de estos estudios proviene de animales. Y esto ha mostrado que cuando se suplementa con antioxidantes durante la gestación, bajo condiciones adversas para el feto, esos antioxidantes pueden evitar algo que se conoce como programación de las enfermedades crónicas in útero. Este es un estudio en el cual se someten a malnutrición intrauterina a los fetos, y a uno de los grupos se le va a dar micronutrientes, principalmente antioxidantes. Y uno observa que efectivamente las crías que nacen, en este caso las crías malnutridas durante la gestación, tienen una mayor producción de especies reactivas cuando se comparan con el control o cuando se comparan con el grupo que fue malnutrido durante la gestación, pero adicionalmente recibió antioxidantes, mostrando que hay un efecto de esos antioxidantes a nivel fetal. Vemos otro estudio en el cual también este es el mismo estudio, pero en el cual se mide la producción de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es fundamental para la función endotelial. Y encuentran que el grupo que fue restringido tiene una menor producción de óxido nítrico. El suplementado tiene una mayor, no alcanza el control, pero sí se diferencia de aquel que no recibió la suplementación. También se ha encontrado efecto de estos antioxidantes a nivel metabólico, básicamente a nivel de tejido graso y de sensibilidad a la insulina. Aquí podemos observar un grupo, es el mismo tratamiento, malnutrición a nivel de la gestación. En este caso, las
ratas fueron sometidas a una dieta occidental rica en grasa durante el periodo gestacional y luego se evalúa en sus crías el desarrollo. Básicamente la ganancia de masa grasa y la sensibilidad a la insulina. Se observa que efectivamente las que recibieron esa dieta rica en grasa y además se les dio antioxidantes, las crías de esas ratas muestran un menor porcentaje de grasa visceral y adicionalmente van a tener una mayor sensibilidad comparadas con las que solamente recibieron esa dieta alta en grasa, indicando que esos antioxidantes posiblemente estén modulando algunos factores genéticos relacionados con ese metabolismo. Para terminar, este es otro modelo en el cual se usa no un micronutriente, sino que se usa un medicamento, que es el lazaroide, durante la gestación. El lazaroide también tiene la misma capacidad o tiene la misma propiedad de ser un antioxidante. Y efectivamente lo que se encuentra es que hay una menor producción de radicales libres de oxígeno en el grupo que fue suplementado, en las gestantes que fueron suplementadas con el lazaroide. Y también se encuentra una mayor capacidad antioxidante en el momento del parto. Cuando se mira la respuesta frente a la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, se observa que efectivamente los que recibieron la malnutrición tuvieron una mayor vasoconstricción con respecto a los que recibieron malnutrición y además se les dio antioxidante. Esto indica efectivamente que sí hay un efecto de esos antioxidantes a nivel fetal y que pueden repercutir en el desarrollo postnatal. Para finalizar, como producto de toda esta evidencia, en este momento el grupo de nutrición de la Universidad del Valle está desarrollando un ensayo clínico que pretende modular el estrés oxidativo y la función vascular durante la gestación, desarrollando para eso dos estrategias. Una es el ejercicio físico como un inductor de enzimas antioxidantes y la otra es el uso de micronutrientes antioxidantes poco convencionados o no usados hasta el momento de la gestación. Nuestra idea es básicamente modular de manera moderada el estrés oxidativo. Lo que se ha visto es que ni eliminando todo el estrés oxidativo es benéfico para el embarazo, ni tampoco aumentándolo a expensas de una mayor producción. Muchas gracias.